puede ser una patología como tal, o puede ser consecuencia de otras complicaciones de la cavidad oral. Se define como la inflamación de la mucosa oral, ¿ya? Y puede originarse o tener como causa factores que son locales, como los cuerpos extraños, por ejemplo, o sistémicos, ¿ya? Que puede ser una infección sistémica que también produce la estomatitis. Es muy frecuente, cada vez más, en los gatos y se llama gingivioexia, estomatitis felina, que produce ese tipo de lesiones, ¿ya? Y que el tratamiento en ese caso es el que más resultados ha dado, aunque es 50 y 50, sacar todos los dientes y alimentar con dieta muy larga, a decir. Entonces es un signo de enfermedad más que una patología, pero puede ser por sí misma una patología, como la gingivioestomatitis, ¿ya? La localización y la intensidad de las lesiones va a depender de la causa, que puede ser congénita, que puede ser por cuerpo extraño, que puede ser por infección, y dentro de la infección están los virus, las bacterias, entre otros. ¿Okay? Y aquí tienen las causas: congénita, mala oclusión, dientes deciduos, paladar hendido; metabólica, la uremia principalmente; nutricionales, desnutrición proteica calórica y la hipovitaminosis, hipervitaminosis A en los gatos. También puede ser producida por tumores, o neoplasia, melanoma principalmente, o carcinoma de célula escamosa, inmunomediada por reacciones de hipersensibilidad en enfermedades sistémicas o autoinmunes, pénfigo, lupus, entre otros. Dentro de las infecciosas, la bacteriana, la enfermedad periodontal, la leptospirosis, la estomatitis ulceromembranosa; micóticas, producidas por hongo entonces, candida albicans; virales en los felinos, la leucemia, la rinotraqueitis, incluso en el canino el distemper; idiopática, los granulomas eosinofílicos; traumática, laceraciones, cuerpos extraños; y las tóxicas, dentro de las cuales destacan, ¿no es cierto?, los irritantes químicos y los venenos o tóxicos propiamente tal. ¿Cuáles son los signos o cómo podemos percatarnos de que se está produciendo esta enfermedad? Halitosis, que es el olor desagradable del hocico del animal o de la cavidad oral; renuencia a comer o abrir la cavidad oral o la boca; anorexia, por el dolor, los animales sencillamente no ingieren alimento; sangrado de encías, muy frecuente en los gatos; el tialismo, lesiones en la cavidad oral y acumulación de placa y sarro, que son las que van a promover que se produzca lo que les mostré antes. Diagnóstico. Lo primero es descubrir la causa. ¿Qué es tialismo? ¿Qué es tialismo? ¿Alguien sabe? Exceso de saliva en el hocico sin llegar a ser cialorrea. ¿Ya? Diagnóstico entonces. Descubrir la causa. Si no encontramos la causa, lo demás va a ser paliativo, pero no curativo. Se descubre la causa, si se elimina la causa, se mejora el animal. Si no, no tenemos
muchos resultados. Observaciones macroscópicas e histopatológicas que nos van a llevar a encontrar lesiones focales o difusas de distinta intensidad, donde hay eritema, por ejemplo, tumefacción o úlceras sencillamente, que son bastante profundas y muy dolorosas. Okay. Con eso cerramos un poco. Hay muchas otras patologías de la cavidad oral, pero no podemos verlas todas. ¿Okay? Las más importantes, las que se presentan con mayor frecuencia y particularmente más en nuestras mascotas, que son principalmente gato y perro. ¿Okay? Los que no existan en las otras especies también existe, pero con menor frecuencia. Generalmente esto va de la mano con la genética, la alimentación, la nutrición y la limpieza de los dientes, obviamente. Pasamos entonces a las alteraciones de la deglución. Deglutir es ingresar el alimento desde la cavidad oral hacia el esófago. ¿Okay? Y la fisiología de la deglución, que yo sé que se las pasaron, que la aprendieron, pero que ya se los olvidó. Algunos, no todos. Pero si no la entienden, después menos van a entender cómo ocurren las patologías. La deglución tiene 3 fases. La orofaringia, que es voluntaria y pasiva. La esofágica, que está dada por una onda refleja peristáltica, es decir, que impulsa que el alimento siga hacia atrás por el esófago. Y la gastroesofágica, que es una vez que el alimento ha ingresado al esófago, se cierra el paladar blando y eso hace entonces que se produzca una presión negativa que hace que el alimento siga hacia atrás, se abre el cardia e ingresa al estómago. ¿Verdad? Y todo esto está dado por una onda peristáltica, por la presión negativa que ejerce el cierre del paladar. Alteraciones de la deglución. Voy a pedir que arreglen esa cosa, porque si no, con el nuevo computador que tuvieron que traer, se pierden muchas cosas. Las alteraciones de la deglución, o disfagias, alteración en la deglución, pueden ser anteriores o posteriores. Esto es porque pedagógicamente el esófago lo dividimos en 2 partes, ¿ya? Desde la punta del corazón hacia adelante, anterior, y desde la punta del corazón hacia atrás, incluyendo parte del esófago que pasa a la cavidad abdominal, es posterior. ¿Ok? Mitad posterior del esófago y el cardio. Entonces, en la anterior tenemos las alteraciones de la faringe y de la mitad anterior del esófago, ya sea por dilataciones u obstrucción. En la posterior, que es donde con mayor frecuencia van a encontrar alteraciones, que va de la mitad posterior del esófago, incluyendo el cardio, vamos a encontrar obstrucciones que pueden ser fuera del esófago, es decir, extraesofágica, o dentro del esófago, esofágica propiamente tal, o intraesofágica, si la quieren clasificar mejor. Y ahí vamos a encontrar dilataciones, espasmos, megaesófago, persistencia del cuarto arco aórtico, reflujo gastroesofágico y la hernia del diámetro, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí está. Altas o anteriores, dependiendo de la especie, la mitad superior o anterior del esófago. Y bajas o posteriores, la mitad posterior del esófago y anterior cardio. Y aquí tienen el esófago, ¿ya? Se inicia después de la cavidad oral,
Hay un esófago que es cervical, el esófago torácico, que es el que se divide justo a la mitad, y el esófago abdominal, que es una porción pequeña, pero que está justamente donde llega el esófago al estómago, donde hay un esfínter que se llama cardiacs. ¿Sí? Recuerden que aquí hay un orificio en el diafragma que se llama hiato, que es por donde pasa el esófago desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal. ¿Sí? Importante porque hay patologías que involucran al diafragma, al esófago, incluso al estómago o alguna asa intestinal. Dicho esto, entonces, veamos las disfagias altas o anteriores, que tienen como causas principalmente cuerpos extraños, hueso, espina, fruta, aguja, lo que sea que se atora o que no avanza por el esófago. Los tumores de la faringe, que van a disminuir el lumen y por lo tanto van a producir la disfagia. El edema de la faringe, en que aumentan de tamaño los ganglios retrofaringeo, por ejemplo, en una patología que hoy día está controlada, que es la tuberculosis. Dilataciones en la primera porción del esófago van a conducir siempre a una obstrucción. El esófago no tiene mucha elasticidad, pero sin embargo, si se obstruye en un lado, se dilata hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Bueno, algo pasó. ¿Cuáles son los síntomas de la deglución? Alteraciones al tragar, regurgitación, ¿ok? Y desnutrición. Regurgitación, recordando lo que vimos ayer, no es lo mismo que vómito, ¿sí? Y el diagnóstico se hace a través de radiología. Hoy día lo que más se usa es la endoscopía, pero antes de llegar a identificar la causa, la alteración y todo lo demás, recuerden diferenciarlo de rabia, ¿sí? Que se produce por parálisis de los músculos deglutorios. Y es una enfermedad infecciosa, es una zoonosis, por lo tanto, si el animal está con rabia, tienen que tomar precauciones para que ustedes no se vean contagiados por ello. Las disfagias bajas o posteriores, que son quizás que se presentan con mayor frecuencia, están dentro de las obstrucciones, la extraesofágica, que corresponden a tumores de la cavidad torácica que comprimen el esófago y por lo tanto no lo dejan dilatarse y no pasa el bolo alimenticio. ¿Okay? Y están también las adherencias, que ocurren principalmente por alteraciones respiratorias, en que se inflama la pleura visceral del pulmón y atrapa el esófago y hace que el esófago siga en movimiento respiratorio y por lo tanto causa una alteración en el esófago, produciendo una obstrucción. ¿Sí? Las esofágicas, que son las más frecuentes, a través de cuerpos extraños, sustancias irritantes que producen esofagitis, inflamación de la mucosa del esófago, esofagitis como tal, y las dilataciones que son ectasia y divertículo, que generalmente tienen un componente genético bastante fuerte y se producen principalmente en los perros más que en los gatos. Los espasmos esofágicos son muy difíciles de diagnosticar y se producen por una contracción desorganizada del esófago y pueden ser difusos, es decir, se presentan a veces, no siempre, no tienen una periodicidad para producirse, sino que se producen aleatoriamente en cierto tiempo y después pasa.
Y están los segmentarios, que estos ya son tetánicos, es decir, involucra a todo el segmento del esófago, y concéntricos. En cualquiera de los dos casos se va a acumular alimento, va a existir pirosis. ¿Saben lo que es pirosis? No. Ardor de la mucosa del esófago. Se siente como fuego, dice, en el humano se sabe, y se entiende que en el perro o en el gato pasa exactamente lo mismo. Y regurgitación. De nuevo, no hemos hablado de vómito. Y si yo le pregunto, ¿por qué no hablamos de vómito en este caso? Porque no hay participación de intestino ni estómago, ni de la musculatura abdominal. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces llega el alimento, está un rato y se devuelve. No hay una propulsión, nada. Se devuelve porque hay mucho. Cardioespasmo, entonces, incapacidad del cardiax de relajarse. ¿Ya? El cardiac se abre, se distiende o se relaja. No es incapacidad del cardiac de contraerse. ¿Sí? Porque el cardiac se relaja, cuando viene el alimento se relaja por una onda peristáltica y por el sistema neuromuscular, se relaja, se abre, pasa el alimento y después se cierra. Pero no se contrae. ¿Ok? Y eso, este cardioespasmo, origina un megaesófago, que lo vamos a encontrar a cada rato, y que seguramente en anatomía patológica van a ver solo el megaesófago, pero que en este caso es un megaesófago adquirido porque es el cardiac el que está fallando, no es el esófago en sí el que está produciendo el megaesófago. Está el megaesófago congénito, en que la motricidad del esófago está disminuida y por lo tanto se dilata el esófago y se alarga a la vez. Se dilata y se alarga. ¿Okay? Eso es megaesófago. Puede ser producido por la persistencia del cuarto arco aórtico, que es congénito, que funcionalmente deja de funcionar. Este gran vaso deja de funcionar cuando el individuo respira, es decir, cuando nace, y que en algunas ocasiones sigue estando presente y entonces forma o estrangula el esófago porque pasa entre el corazón, que es la base que está acá, y el esófago. Por lo tanto, si está funcionando, empieza a crecer, a desarrollarse y estrangula finalmente al esófago y produce una obstrucción que es de tipo congénito. ¿Ok? Otra causa es el reflujo gastroesofágico, es decir, hay paso continuo del contenido gástrico, que es ácido en cualquier especie o en la mayoría de las especies, al esófago, y eso inflama la mucosa del esófago. Particularmente el esófago abdominal se ve afectado y después ya empieza a comprometer el resto de la mucosa del esófago hacia arriba o hacia adelante. Entonces se produce una esofagitis. Y la hernia del hiatus, que se produce por traumatismo en distintas especies, e incluso en perros de raza muy pequeña, o en los gatos se puede producir por accesos de tos, es decir, una tos constante, exagerada, y eso es particularmente en los gatos y en perras de raza pequeña o en perras que están preñadas y que el útero, al ir creciendo, empuja
hacia adelante, ¿no es cierto?, a las vísceras que están antes y por lo tanto van a comprimir y van a hacer que el hiato se abra, se hernie en el fondo. Cuando hablamos de hernia, ¿qué pasa? Contenido abdominal hacia el tórax. ¿Se entiende? A través del hiato, que es el orificio por el cual normalmente o anatómicamente pasa el esófago hacia, desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. Aquí tienen, con amarillo, ¿no es cierto?, aquí está el esófago y aquí está el hiato, que tiene un pedazo de estómago porque se produjo el impulso, ¿no es cierto?, hacia adelante y hace pasar entonces por el hiato parte del estómago o la cabeza del estómago. ¿Okay? Entonces se produce por traumatismo, por tos exagerada en perros pequeños y en gatos, por la preñez, y lo que ocurre es que pasa un asa intestinal o parte de cualquiera de los órganos que están pegados al diafragma, y esto va a hacer que se comprima el esófago, y si es una hernia, perdón, si es un paso de intestino, también el intestino. Y a esa altura el intestino delgado es el que está más cerca. Entonces, en las imágenes tenemos la persistencia del cuarto arco óptico, un método de diagnóstico que es con contraste, en que se le da al animal un contraste ya radiopaco que hace que se tiña el órgano por el cual va pasando, en este caso el esófago, y debiera en la normalidad seguir hasta el estómago. Se ve en la radiografía que hasta aquí llega perfecto y de ahí hacia adelante debe estar pasando muy poco porque no se tiñe y porque empieza a aparecer el contraste en el estómago. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay una obstrucción y posiblemente, depende de la edad del animal, va a ser una hernia, perdón, un cuarto arco óptico porque está en la parte superior del corazón. El corazón está acá abajo. ¿Sí? Ok. Y acá es la imagen de una hernia hiatal en que parte del estómago pasó a través del hiato hacia la cavidad torácica. También dijimos que habían otros dos tipos de obstrucción o dilatación, ¿ya? La ectasia y el divertículo. Son dos alteraciones del lumen esofágico que pueden ocurrir por distintas causas, pero la principal es congénita. La principal. La ectasia entonces se produce cuando hay una contracción exagerada de uno de los dos extremos del esófago. ¿Se entiende? Tienen un conducto y se dilata en un extremo o en los dos extremos y forma un uso o la forma de un embudo en el órgano que es el esófago. Eso se conoce como ectasia. ¿Ya? El alimento llega y donde está la dilatación se empieza a quedar porque detrás de esa dilatación hay una obstrucción o una disminución del lumen. ¿Se entiende? Y se fermenta porque no puede pasar el alimento. O pasa muy poco, pasa el líquido, pero lo sólido no pasa. ¿Ya? Y entonces las características que tiene la ectasia, que ocurre en animales jóvenes, se deforma el esófago en forma de huso o de embudo,
regurgitación continua, es decir, ves que come el animal, devuelve el alimento. Porque no hay paso de alimento. El animal ingiere el alimento, este se fermenta y se devuelve. O sea, 30 minutos, poco más, poco menos, depende de donde se ubique el problema. Entonces, regurgitación continua, cada vez que come, no se nutre, entonces hay desnutrición y deshidratación marcada, y la sobrevida de estos animales es casi nula o muy baja. Se hacen cirugías de tratamiento, pero normalmente no tienen mucho efecto, porque tienen que recordar una de las características que es en los animales jóvenes, sobre todo cuando en el perro o en el gato, estos pasan de una alimentación líquida, como es la leche, a una alimentación sólida. Está en el pleno crecimiento. Un perro se desarrolla en 6 meses, lo que el humano demora 10 años o más, y por lo tanto la sobrevida de esos animales, aunque haya cirugía de por medio, que ya es en cavidad torácica, lo cual ya es un problema mayor, es bastante compleja y difícil. Algunos tratamientos que hacen es elevar el plato de comida de manera que estire el cuello del animal y eso induzca a que pase comida que tiene que ser no sólida, sino que molida, para tratar de alimentar. Pero un pastor alemán o un San Bernardo, que se desarrolla muy rápido en los primeros 10 meses de vida, difícilmente le alcance con lo poco que ingresa para desarrollarse completamente y en buenas condiciones. Generalmente terminan los animales en eutanasia, porque el dueño, a pesar de que intenta hacer cirugía y todo lo demás, de que la condición permanece. Todas estas son causas que alteran el buen funcionamiento del esófago, ¿ya? Ya sea por obstrucción o dilatación. ¿Sí? Generalmente se obstruye primero y después se dilata. ¿Ya? Pero hay otras circunstancias en que se puede dilatar sin estar obstruido. Pero si tú estiras un elástico, ¿verdad? La parte que queda como que se achica. Entonces el lumen en este caso se achica, aunque se dilate la parte anterior, se achica lo que sigue. ¿Sí? Es como la manguera que ustedes tienen en el patio, si es que lo hacen, si es que viven en casa, porque ahora casi todo es departamento. Si tú la aprietas, el agua fluye más rápido, pero esa parte, si la aprietas mucho, se va a disminuir de lumen. Bueno, depende de la cantidad de manguera y todo lo que quieran, pero más o menos para que se lo imaginen. ¿Ya? Entonces, todas estas causas nos llevan al mal funcionamiento, dentro de las cuales está la ectasia, que es la forma de uso o de embudo que toma el esófago. ¿Sí? ¿Por qué le hago esa salvedad? Esta es la ectasia. ¿Se imaginan? Aquí hay una obstrucción, entonces se empieza a dilatar, a enanchar y alargar, para que se entienda mejor. ¿Ya? Y por lo tanto el lumen se ve obstruido. Y lo que pasa es que el alimento va llegando y va dilatando esta porción. ¿Sí? Lo que se ve en endoscopía es esto. Un lumen que va con este diámetro que después se reduce a menos de la mitad. ¿Ya?
Entonces, ectasia también se llama acalasia. Son sinónimos. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Se fijan? O eso. Se ve mejor allá atrás. ¿Sí? Y la forma de uso o embudo es esta. El esófago normalmente debiera ser así. Sea grande, sea gigante. Esto es una radiografía con contraste. ¿Ya? Y todo lo que está teñido o blanco, blanco, es el megaesófago, y aquí tienen una porción por la cual todavía pasa un hilo de contraste. Es decir, el alimento que llega aquí se regurgita y el líquido puede en alguna medida pasar. Si lo vemos por endoscopía, se ve así, el lumen de una dimensión más grande que lo normal, se achica a muy pequeña porción de lo que normalmente debiéramos ver. Está la otra patología, que es el divertículo, que en este caso es una parte de la pared del esófago la que se dilata, se distiende. El divertículo afecta entonces solo a una parte de la pared del esófago, ¿ya? Y en este caso se forma un fondo de saco, ¿sí? Donde se va a acumular parte del alimento que se va a empezar a fermentar y produce entonces la obstrucción total del lumen esofágico, ¿ya? Las características que tiene ocurren en animales jóvenes: deformación en forma de saco, regurgitación entonces espaciada, porque mientras ese saco no esté lleno de alimento, el alimento va a pasar, pero no va a pasar en forma completa, ¿sí? Porque si el saco se empieza a llenar, va a comprimir el lumen esofágico, ¿okay? Entonces la regurgitación es espaciada, el animal puede volver a comer y por lo tanto desnutrición y deshidratación no es tan severa y la sobrevida es un poco mayor. Y aquí sí se puede hacer cirugía sacando o eliminando el fondo de saco. A veces cuando uno elimina ese fondo de saco, aparece otro por otro lado, porque la pared del esófago está mal constituida. Entonces, tampoco es la panacea. ¿Okay? El diagnóstico se hace con radiografía por contraste, se usa el IPACI, que es lo que tiñe blanco, y el tratamiento en este caso es la cirugía, que tiene mejor pronóstico que la anterior. Y ahí está el fondo de saco. ¿Se entiende ahora? Si el alimento viene por aquí, parte se desvía para acá, parte sigue, ¿verdad? Como bola. Cuando esto va llenándose de alimento, va estrechando el lumen. Y por lo tanto ya no puede pasar más alimento y se regurgita. Esto está en con contraste, ¿no es cierto?, con el IPACI que les decía antes, y está claramente donde está el fondo de saco. Y aquí está la endoscopía, ¿verdad? Se ve el orificio o el lumen del esófago y el lumen del divertículo. Obviamente ahí es como un túnel y aquí es un túnel sin salida. Lo que pueden ver en un endoscopio. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Saben la diferencia? Okay. Entonces, dentro de lo que podemos encontrar en esta primera parte de digestivo está la regurgitación, ¿no es cierto? Que hemos dicho que en esta parte del digestivo se regurgita, no se vomita. ¿Ok? ¿Qué es lo que es entonces? Es el flujo retrógrado con expulsión de alimento sin digerir. Masticado sí, pero digerido no, porque no ha llegado al estómago, o no llega al estómago. ¿Okay?
Generalmente se produce por disfagia, se asocia a estados esofágicos de la deglución, alteraciones de la deglución, se presenta con mayor frecuencia en perros post-destete, en gatos también post-destete, siempre post-destete, ¿ya? Y lo que va a generar a la larga es un megaesófago idiopático, porque se ve el megaesófago, lo podemos diagnosticar, y es idiopático porque muchas veces no se conoce la causa que está produciendo el problema. ¿Okay? Afecta más a perros de raza, por el inbreeding que en ellos se produce, Fox Terrier, el Schnauzer, Grand Danés, Setter irlandés, pastor alsaciano, y yo agregaría el pastor alemán, que es donde yo, en nuestro país, más he visto el problema del megaesófago. Y en los felinos, principalmente el siamés, o los siamés. La deglución ya vimos que consiste en una serie de fenómenos que son secuenciales, coordinados, que transportan el alimento desde la cavidad oral hasta el estómago. Y que tiene 3 fases. La motilidad en este caso está alterada, el lumen esofágico puede estar aumentado o disminuido, ¿sí? Y permite la ingesta, se acumula el alimento y se devuelve, no llega al estómago, ¿okay? Y se debe diferenciar siempre del vómito. En el vómito el alimento sí llega al estómago e incluso pasa al intestino y se devuelve. Y se devuelve con escándalo. Las causas de la regurgitación: la congénita, el megaesófago idiopático, la estenosis esofágica, anomalías del anillo vascular, cuarto arco aórtico, y adquiridas megaesófago secundario, megaesófago del animal adulto, esofagitis, estrechez esofágica, y entre otras, divertículo, hernia diatal o diafragmática, intosuscepción gastroesofágica, que es cuando se mete un asa de esófago, una parte de estómago en el lumen esofágico. Los signos: primero hay que hacer una anamnesis muy detallada. Megaesófago regurgitan sólidos y líquidos. Si se retiene alimento en el esófago hay fermentación y por lo tanto se puede ocultar a la entrada del tórax, es decir, casi a nivel de cuello, halitosis y gorgoteos, que son cuando el agua empieza a hervir, si lo han visto por ahí, empieza como a subir así y a desprender gotas, y se siente, ¿no es cierto?, de una manera especial, que se llama gorgoteo. Puede presentarse salivación por la disfagia, puede presentarse tos, crepitación respiratoria, disnea y secreción nasal por neumonía cuerpo extraño. El individuo tiene alimento en el esófago que lo devuelve y a veces lo inspira, lo lleva a pulmón. Y eso crea todos estos problemas: tos, crepitación, disnea, secreción nasal por la neumonía cuerpo extraño que se produce, que incluso puede generar la muerte de ese individuo. Al examen físico es difícil de diagnosticar, porque hay una condición que puede ser entre variable, normal o emaciada, es decir, el animal, a pesar de que trata de comer, está esquelético. Puede haber una masa o cuerpo extraño que las pueden palpar en el cuello o a la entrada torácica. Se observa o se puede palpar el esófago solo cervical, que puede estar dilatado o no, la crepitación áspera, estertores húmedos por la neumonía y movimientos de líquido a nivel del esófago.
Diagnóstico. El hemograma, perfil urinalysis, generalmente los van a tener normales. La radiografía simple o con medio de contraste estático o dinámico puede llevarlo a diagnosticarlo. Y el megasófago se observa con radiografía simple, pero hay que tener un ojo y una experiencia, y lo deben confirmar con contraste. Hoy día, con la endoscopía, esto ya no es tan subjetivo, sino que es más bien objetivo. Entonces, cuando se presenten estos problemas, pueden hacer una radiografía con contraste, se los recomiendo, sobre todo que ustedes no tienen cursos de radiografía propiamente tal, y lo mejor es hacer una endoscopía, que la haga un especialista que se dedique a eso. A menos que ustedes se especialicen en eso. Diagnóstico diferencial de vómito. La anamnesis colabora a esa diferenciación. El vómito es un proceso activo, la regurgitación es pasiva. 20 veces se lo he dicho. Las características del vómito incluyen náuseas, arcadas, contracciones abdominales involuntarias, expulsión de alimento con líquido digerido y generalmente teñido con bilis, porque ya entró en una etapa de digestión. Y la regurgitación, en cambio, expulsión pasiva, ¿no es cierto?, de alimentos sin digerir y libre de bilis. ¿Ok? ¿Seguimos de largo o paramos 5 minutos? Bien. Ya. ¿No tienen preguntas de esta parte?